el crucero anfibio de los desiertos. Hoy te platicaré de un increíble proyecto que en algún momento se pensó construir. Era un barco que podía cruzar océanos y desiertos, el llamado crucero anfibio. Fue diseñado por Johannes Christian Bischoff-Allais, que era un inventor e ingeniero alemán que a comienzos de los años 30 ideó un sistema de transporte que a su juicio podía haber cambiado para siempre la forma en la que viajaba el ser humano. He ahí lo enigmático. Recordaremos todos al famoso escritor francés Julio Verne, con sus incontables obras, todas ellas prodigiosas, donde nos habla de un sinnúmero de inventos y artilugios que cambiarán la vida del hombre para siempre, y el cual Julio Verne siempre será recordado como un visionario que imaginó en sus novelas algunos inventos y algunas tecnologías que ciertamente años después, lógicamente, como todos vemos, se hicieron realidad. Se adelantó al futuro. Era un hombre adelantado a su tiempo. De tal manera que a comienzos de los años 30, uno de esos hombres particulares, peculiares, increíbles, similares a Julio Verne, que ansiaba pasar a la historia aportando algo más allá de lo que creyeran posible los demás. Les hablo de Johannes Christian Bischoff-Allais. Este inventor alemán ideó un transporte singular que a su juicio cambiaría la forma de la vida del ser humano. Las características principales de dicho navío, de ese invento, era una especie de híbrido, una combinación entre un ferrocarril y un barco. Este poseía una longitud de 60 metros, una anchura de 12 metros y era movido por 4 enormes y gigantescas ruedas. Recordemos cuánto nos impactó el Titanic. En el Titanic todo era colosal. Si bien es diferente, el Titanic únicamente fue un barco que se hundió en su viaje original. El Titanic tenía las hélices más grandes jamás construidas en la historia hasta ese momento. La hélice medía 15 metros, la del Titanic. Imaginen que las ruedas de este barco que podía atravesar el Sahara, cada una de esas 4 ruedas enormes, medirían igual que las hélices del Titanic, 15 metros de diámetro. Lo que se pensaba, según su inventor, Johannes Christian Bischoff-Allais, él pensaba que con eso podía superar toda clase de obstáculos que se le presentasen. Por lo tanto, es cierto que no son muchos los datos que se puedan encontrar en viejos papeles sobre este olvidado y otro ahora grandioso proyecto, y sobre este inventor en particular, sobre Johannes Christian Bischoff-Allais. Pero lo poco que se ha visto tiene un interés único y particular. Aunque ciertamente el proyecto a simple vista no parece que fuera muy práctico y nunca se llegó a construir, al menos en sí hay que determinar que la idea sí era espectacular. El proyecto que nació en la mente de este inventor alemán, Johannes Christian Bischoff-Allais, que al parecer residía en Kiel, allá a principios de los años 30 del siglo XX. He aquí una de sus patentes en base a la cual se basa este proyecto, porque ciertamente lo patentó. Esto sucedió en 1935, sobre cierto artilugio a modo de traje para sobrevivir a ambientes desérticos. Esto es, era un inventor. Bischoff-Allais era un inventor que tenía registradas varias patentes. La patente del barco que camina sobre los desiertos, la patente de un traje para sobrevivir a ambientes desérticos y otros múltiples inventos y desarrollos que patentó. Este navío del cual versa este video, del cual les comento que es un proyecto que no se logró realizar
pero es a manera de las grandes películas y producciones hollywoodenses donde gigantescas ciudades avanzan sobre el desierto a manera de arañas que caminan por la tierra. En este caso, de manera similar, era un enorme, gigantesco y masivo barco con ruedas enormes de 15 metros cada una que podía fácilmente transitar por el desierto del Sahara, que era para el cual se diseñó, se pensó y se patentó. El llamado navío del Sahara, del desierto del Sahara, que imaginó el visionario Bishop, hubiera sido todo un monstruo. El objetivo de tal máquina no era otro que el de poder movilizar pasajeros y mercancías atravesando grandes desiertos, como el del Sahara o el Gobi. Este vehículo era una mezcla de ferrocarril y barco con una longitud en el proyecto más pequeño, porque él había hecho varios bocetos. El que patentó es este, de tan solo 60 metros de largo por 12 metros de ancho y ruedas de 15 metros de diámetro, pero tenía otros bocetos con diseños más audaces y con un mayor número de ruedas. El que pensó que pudiese construirse en un inicio, el que iba a ser la entrada a ese nuevo mundo de artilugios de este tipo, fue este particular barco que camina sobre el desierto, de 60 metros de largo, 12 metros de ancho y ruedas de 15 metros de diámetro. Los cálculos que diseñó y desarrolló Johannes Christian Bishop indican que podía transportar hasta, 200 toneladas de carga, por lo cual pudiese haber sido, de acuerdo a los bocetos, un palacio volante, donde quien viajase como turista en este barco terrestre, valga la redundancia, quien viajase en él a manera de turista contaría con restaurante, casino y un sinnúmero de comodidades nunca antes vista. Hubiese sido un palacio rodante. Sería animado este artilugio, su tracción se obtendría de un motor de 200,000 caballos de fuerza, capaz de alimentarse de cualquier tipo de combustible. Esto es, se le podía poner petróleo natural, se le podía poner gasolina, gasóleo, todo tipo de combustible y el motor funcionaría. Era un motor polivalente que funcionaba con cualquier combustible líquido que pudiese dársele al mismo, incluso alcohol de caña o, valga la redundancia y lo increíble, se puede decir hasta con petróleo crudo. La velocidad de crucero, la velocidad punta, lo máximo que podía avanzar este artilugio, dependiendo lógicamente de las condiciones del terreno, porque si se pretendía y se diseñó para el desierto del Sahara, que es inmenso, millones y millones de kilómetros cuadrados, en ese desierto del Sahara hay dunas, altos y bajos. Por lo tanto, la velocidad pudiese haber variado de entre los 12 a los 30 kilómetros por hora. El casco de este barco sería muy parecido al de un acorazado, el cual estaría blindado contra los ataques y contra gran cantidad. Este barco rodante, contaría con una gran cantidad de camarotes y bodegas en su interior. Tendría una autonomía, podía viajar sin necesidad de reabastecerse de hasta 5,000 kilómetros. Este increíble y gigantesco artilugio, este invento prodigioso, estaría destinado a conquistar los desiertos, a impactar a los turistas, a impactar al mundo entero, ya que recordemos que es un proyecto de 1935, hace ya serían casi 85 años. Por lo tanto, era la forma en que las personas de antes de la Segunda Guerra podían y veían el mundo. Incluso hay un sinnúmero de películas muy futuristas todas, que se hicieron muy famosas esas grandes producciones en aquellos tiempos de antes de la Segunda, en la Europa de aquel entonces, de los años 30, 1935.
Este artilugio, con una autonomía de 5.000 kilómetros, estaba destinado a conquistar sobre todo el desierto del Sahara o el desierto de Gobi u otros desiertos sobre la tierra. Además, cabe aclarar que podía navegar, podía salir del desierto, introducirse en las aguas y navegar como cualquier barco, pero también podía salir de las aguas del Mediterráneo y cruzar el desierto del Sahara para ingresar nuevamente en algún océano que circundase el desierto del Sahara. Era un invento maravilloso que impactaría el turismo y que sería un foco para todos aquellos que se admiraban por esa tecnología. ¿Qué tanto no sabemos y qué tantas patentes no han llegado o no se dan a conocer? Esta es una de los miles y miles de patentes e inventos de los que no se sabe y no se habla. Ojalá llegásemos a conocer otros inventos y propuestas más como esta. Sin lugar a dudas, si se llegase a construir hoy en día, sería algo increíble. Lógicamente, se pudiese aplicar tecnología moderna para hacerlo más eficiente, hacer un barco anfibio que realmente pudiese cruzar los desiertos, algo que turísticamente sería muy atrayente. ¿Por qué? Porque llama mucho al aventurero moderno el poder, el turismo de aventura, el conocer y adentrarse más allá de lo que se cree posible con un artilugio como este, muy impactante a la vista y en su uso. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.